Bueno, ¿qué tal, jugones y jugonas? ¿Cómo estáis? Seguimos en esta lectura de manual de Twilight Imperium. Esta es la segunda parte, así que si no has visto la primera, pues mejor que te vayas a la primera, ¿vale? Te la dejaré por aquí arriba. Sin más dilación, empezamos, o mejor dicho, continuamos. La acción táctica. Esta sección contiene reglas detalladas para resolver una acción táctica. Para llevar a cabo una acción táctica, los jugadores deben completar estos pasos en el orden indicado. 1. Activación. 2. Movimiento. 3. Combate espacial. 4. Invasión. 5. Producción. A continuación se describe cada uno de estos pasos de manera más exhaustiva. 1. Activación. El jugador activo debe elegir un sistema en el que quiera concentrar su acción táctica. Entonces activa ese sistema cogiendo una ficha de mando de su reserva de táctica y colocándola sobre el módulo del sistema. Durante el resto de la acción táctica, ese sistema pasa a denominarse sistema activo. Un jugador no puede activar un sistema que ya contenga una de sus fichas de mando, pero sí puede activar un sistema que contenga fichas de mando de otros jugadores. Tampoco se puede activar un sistema si al jugador no le quedan fichas de mando en su reserva de táctica. 2. Movimiento. Durante el paso de movimiento de una acción táctica, el jugador activo puede optar por mover algunas de sus unidades hasta el sistema activo. Hasta, sobre todo, importante. Cada nave posee una puntuación de movimiento impresa en su hoja de facción. Esta puntuación indica la distancia que puede recorrer la nave para alcanzar el sistema activo. Por ejemplo, una nave con una puntuación de movimiento de 1 solo puede moverse a sistemas adyacentes. Para resolver este paso, el jugador escoge cualquiera de sus unidades que puedan moverse hasta el sistema activo y la sitúa en dicho sistema. Cuando se mueve una nave, han de aplicarse las siguientes reglas. Una nave debe terminar su movimiento en el sistema activo. Una nave no puede pasar a través de un sistema ocupado por naves de otro jugador. Un jugador no puede sacar unidades de un sistema que contenga una de sus fichas de mando. Bien, algunas naves tienen una puntuación de capacidad de transporte impresa en su hoja de facción. Cuando una de estas naves se mueve, puede transportar cualquier cantidad de cazas y fuerzas terrestres en cualquier combinación, siempre y cuando entre todos no excedan su capacidad de transporte. Las fuerzas terrestres y los cazas transportados de este modo se mueven al sistema activo junto con la nave que los está transportando. Estas unidades deben permanecer con la nave en la zona de espacio, aunque las fuerzas terrestres podrán aterrizar en planetas durante el paso de invasión. Las naves del jugador activo también pueden recoger y transportar fuerzas terrestres y cazas de los sistemas por los que pasen, siempre y cuando el jugador no tenga fichas de mando en esos sistemas. Vamos a ver el ejemplo de movimiento. El jugador Xcha activa el sistema de Gwelon 1, que es este de aquí. Pretende mover su transporte hasta ese sistema junto con 2 unidades de infantería y 2 cazas. Vamos a ver, 2 cazas y su sistema de transporte. Su transporte puede moverse al sistema porque tiene una puntuación de movimiento 1. ¿Dónde está el 3? 3. En su ficha pues se ve movimiento 1. También puede transportar a la infantería y a los cazas porque su capacidad de transporte es de 4. Transporte 4. Está aquí muy pequeñito. El jugador Xcha tiene otras 2 naves cuyas puntuaciones de movimiento bastarían para alcanzar el sistema activo. Sin embargo, su crucero, que está aquí 4, se muestra en un sistema que ya ha activado. Y su destructor, vale, está aquí el token de activación, y su destructor 5 no puede pasar a través de un sistema que contiene una nave de otro jugador. No puede pasar por aquí. Por tanto, ninguna de estas naves puede moverse al sistema activo Welcome, ¿vale? Este podría venir por aquí, pero ya necesitaría 1, 2, 3 de movimiento. Muy bien, seguimos. Agujeros de gusano. Algunos módulos de sistema contienen agujeros de gusano. Existen 2 tipos de agujeros de gusano básicos: alfa y beta, indicados por el símbolo que aparece en sus fichas. Los sistemas que contienen agujeros de gusano idénticos se consideran adyacentes entre sí a todos los efectos. Agujero alfa y agujero beta. Anomalías. Algunos módulos de sistema contienen anomalías. Estos sistemas restringen el movimiento y poseen sus propias reglas especiales. 1. Campo de asteroides. La nave no puede mover a través de un campo de asteroides ni tampoco entrar en él. Siguiente. Nebulosa. Una nave no puede moverse a través de una nebulosa, pero sí puede entrar en ella. Una nave defensora situada en el interior de una nebulosa aplica un +1 a todas sus tiradas de combate. Una nave que sale de una nebulosa posee una puntuación de movimiento de 1. Supernova. Una nave no puede moverse a través de una supernova ni tampoco entrar en ella. Vórtice gravitatorio. Una nave que se mueve a través de un vórtice gravitatorio o sale de él aplica un +1 a su puntuación de movimiento y luego se tira un dado. Con el resultado de 1 a 3, la nave es destruida. Y aquí tenemos las 4 anomalías. Campo de asteroides, no puedes entrar ni salir. Luego esto puede variar con las reglas especiales que salgan en cartas de consejo, etcétera, o tecnologías. Nebulosa no se puede entrar, pero no se puede mover a través, pero sí se puede entrar. Básicamente, cuando entres vas a acabar ahí tu turno y luego para salir solo vas a poder mover uno. La supernova, que no puedes entrar ni moverte a través de ella, y el vórtice gravitatorio, que te da un +1 a movimiento si estás ahí, pero al salir puede que mueras.
Con de 1 a 3 tiras un dado y de 1 a 3 te vas fuera. Seguimos. Ataque con cañones espaciales. Después de que las naves del jugador activo se hayan movido al sistema activo, las unidades que tenga cada jugador en ese sistema activo pueden utilizar sus capacidades de cañón espacial contra las naves que el jugador activo tenga presentes en ese sistema. Un jugador activo también puede utilizar las capacidades de cañón espacial de sus propias unidades en ese momento. Más adelante se explica con detalle en qué consisten esas capacidades de cañón espacial. Concepto básico de capacidad de transporte. El número de cazas y fuerzas terrestres que posee un jugador en la zona de espacio de un sistema no puede exceder la capacidad de transporte combinada de las naves que tenga en ese sistema. Por ejemplo, si un jugador dispone de 2 transportes en un sistema, cada uno con capacidad de transporte 4, entonces no puede tener más de 8 cazas y fuerzas terrestres en total en la zona de espacio de ese sistema, ¿vale? La zona de espacio es que se supone que están ya cargadas dentro de las unidades que transportan. Las fuerzas terrestres desplegadas en los planetas no se cuentan de cara a ese límite, no están siendo transportadas. Están ahí en el planeta y ya está. Si en algún momento la cantidad de cazas y fuerzas terrestres que tiene un jugador en la zona de espacio de un sistema es superior a la capacidad de transporte de las naves que posee en ese sistema, las unidades sobrantes son destruidas, ¿vale? Si te destruyen el transporte, pues lo que transporte dentro de ese transporte, valga la super redundancia, pues es destruido. Durante un combate, los cazas y las fuerzas terrestres de un jugador pueden exceder la capacidad de transporte de sus naves, pero una vez finalizado ese combate, todas las unidades sobrantes son destruidas. 3. Combate espacial. Si varios jugadores tienen naves presentes en el sistema activo, deben resolver un combate espacial en dicho sistema. Durante ese combate, el jugador activo es el atacante y el otro es el defensor. Un combate espacial se resuelve completando estos pasos en el orden indicado. 1. Artillería anticazas. Las unidades de cada jugador pueden utilizar sus capacidades de artillería anticazas. 2. Anunciar la retirada. Cualquiera de los jugadores puede optar por batirse en retirada. Esta retirada no ocurre inmediatamente. En vez de eso, las unidades se retirarán al final de la ronda de combate. Si un jugador desea retirarse con cualquiera de las fuerzas terrestres que tengan los planetas del sistema activo, deberá moverlas desde esos planetas hasta la zona de espacio durante este paso. Efectuar tiradas de combate. Cada jugador tira un dado por cada nave que tenga en el sistema activo. Si el resultado de la tirada de una unidad es igual o superior a la puntuación de combate de dicha unidad impresa en su correspondiente hoja de facción, esa tirada genera un impacto. La cantidad total de impactos efectuados por un jugador se utilizará en el siguiente paso. Si la unidad de combate si la puntuación de combate de una unidad presenta iconos de ráfaga, que son estas estrellitas o estos asteriscos pequeñitos de aquí raros, el jugador debe lanzar ese mismo número de dados en vez de uno solo, pudiendo así obtener un impacto con cada dado lanzado, ¿vale? Este tira 2 dados y puedes impactar con los 2, claro. Fase 4. Asignar los impactos. Cada jugador debe elegir y destruir una de sus naves por cada impacto. Debe elegir y destruir una de sus naves por cada impacto que haya obtenido su adversario. Las naves destruidas se retiran del tablero y se envían a los refuerzos de sus respectivos jugadores. Dado que son los jugadores quienes asignan los impactos a sus propias unidades, es buena estrategia destruir primero las que cuesten menos sustituir. Por ese motivo suele utilizarse cazas como carne de cañón para proteger a las demás naves. Los cazas son la carne de cañón. Muy bien. Y por último, retirada. Si algún jugador anunció que se retiraba durante el paso a anunciar la retirada de la ronda de combate actual, es ahora cuando se resuelve dicha retirada. Para ello, el jugador debe coger todas las naves que tenga en el combate y colocarlas en un sistema adyacente. En el sistema elegido no puede haber naves que pertenezcan a otro jugador y además debe contener un planeta controlado por el jugador o al menos una de sus unidades. En caso contrario, el jugador no puede retirarse a ese sistema. Si el sistema elegido no contiene ya una de las fichas de mando del jugador, este ha de coger una ficha de sus refuerzos y colocarla en ese sistema cuando se retire. Vale, ejemplo de combate espacial. El jugador verde ha activado y movido a naves a un sistema ocupado por naves del jugador amarillo, de modo que tiene lugar un combate espacial, ¿vale? Las han sacado aquí del sistema para que se vea más claro. Ambos jugadores tienen un dado por cada nave que tienen participando en el combate. 2 sería esto de aquí. Y el dadito al lado. El jugador verde solamente obtiene un impacto, mientras que el jugador amarillo genera 2 impactos. El jugador verde debe asignar impactos a 2 de sus naves y decide destruir 2 de sus cazas. El jugador amarillo ha de asignar la carne de cañón, claro. El jugador amarillo ha de asignar un impacto a una de sus naves y en su caso opta por destruir uno de sus cruceros. 3. Aquí se cargan el crucero y se cargan al caza.
Comienza una nueva ronda de combate 4. Esta vez el jugador verde ha sacado 2 impactos y el jugador amarillo solo ha obtenido 1. El jugador verde asigna un impacto y destruye uno de sus cazas. El jugador amarillo debe asignar 2 impactos a la única nave que le queda, un crucero. Como al jugador amarillo ya no le quedan más naves, el combate finaliza con la victoria del jugador verde. Vale, y me he dejado este párrafo de aquí arriba. Conclusión de un combate espacial. Si a ambos jugadores les quedan naves en el combate al final del paso de retirada, deberán resolver otra ronda de combate empezando por el paso anunciar la retirada, cuando todas las unidades de uno o ambos bandos del combate hayan sido destruidas o se hayan retirado. Cuando todas las unidades de uno o ambos bandos del combate hayan sido destruidas o se hayan retirado, la partida continúa con el paso de invasión, ¿vale? O sea, finalizaría ya este combate y se procede al siguiente paso. No puede quedar nadie. Solo puede quedar un color, vaya. Algunos objetivos requieren que un jugador gane un combate. Se considera que un jugador ha ganado un combate espacial si es el único que tiene naves en el sistema activo una vez finalizado dicho combate. Pasamos al siguiente paso. Invasión. El jugador activo puede invadir los planetas del sistema activo. Esta invasión se resuelve completando los siguientes pasos en el orden establecido. 1. Bombardeo. Si alguno de los planetas presentes en el sistema activo contiene fuerzas terrestres de otro jugador, el jugador activo puede utilizar las capacidades de bombardeo de cualquiera de las unidades que tengan ese sistema. Esto puede permitir al jugador activo destruir algunas de las unidades. Perdón, voy a beber un poquito de agua porque me estoy quedando un poco seco. Gracias. Estamos en el bombardeo. El jugador activo puede utilizar las capacidades de bombardeo de cualquiera de sus unidades que tengan ese sistema. Perfecto. Esto puede permitir al jugador activo destruir algunas de las unidades del defensor antes de que aterricen sus propias fuerzas terrestres. El procedimiento para resolver el bombardeo se describe con detalle más adelante. 2. Desplegar fuerzas terrestres. El jugador activo decide cuáles de sus fuerzas terrestres van a aterrizar en los planetas. Para ello debe coger cualquier número de fuerzas terrestres que estén con sus naves en la zona de espacio del sistema activo y colocar cada una de ellas en el planeta que quiera invadir. Defensa con cañones espaciales. Si otro jugador tiene un SDP, Sistema de Defensa Planetario, en cualquiera de los planetas en los que el jugador activo ha desplegado fuerzas terrestres, tiene la posibilidad de destruir alguna de esas fuerzas terrestres antes de que aterricen, ¿vale? Ojo, porque podría ser de otro jugador, no necesariamente del que ha hecho el combate antes, ¿vale? Podría ser que el jugador rojo estuviera ahí defendiendo y en el planeta hubiera un jugador azul. Esto puede ocurrir. Por eso especifica, si otro jugador, no el jugador defensor. Seguimos. Más adelante se explica con detalle en qué consisten estas capacidades de cañón espacial. 4. Combate terrestre. Si varios jugadores tienen fuerzas terrestres presentes en el mismo planeta, deben resolver un combate terrestre. Si han de librarse combates terrestres en varios planetas, el jugador activo decide el orden en que se resuelven. Un combate terrestre se resuelve en una serie de rondas de combate, cada una de las cuales consta de los dos pasos siguientes, y en los que se aplican las mismas reglas que en los pasos de combate espacial del mismo nombre. 1. Efectuar tiradas de combate y 2. Asignar los impactos. Funciona básicamente igual. Una vez asignados los impactos, si varios jugadores aún poseen unidades en el planeta, deberán resolver otra ronda de combate terrestre, empezando por el paso de efectuar tiradas de combate. Cuando todas las unidades de uno o ambos bandos de combate hayan sido destruidas, la partida prosigue con el siguiente paso. Último paso, que me parece, establecer el control. El jugador activo toma el control de cada planeta invadido en el que aún haya presente al menos una de sus fuerzas terrestres. Cuando un jugador toma el control de un planeta, recibe su correspondiente carta de planeta y la coloca agotada en su zona de juego. A continuación, si el planeta contiene estructuras que pertenecen a otro jugador, estas estructuras son destruidas. Está feo aprovechar estructuras de otros jugadores. Concepto básico: gasto de recursos e influencia. En Twilight Imperium hay muchos efectos requieren que un jugador gaste recursos o influencia. Los recursos son lo que está arriba y la influencia es lo que está abajo, ¿vale? En amarillo y azul. Para gastar los recursos o la influencia de un planeta debe agotar su carta de planeta. Por ejemplo, si un jugador tiene que gastar 2 recursos para producir unidades, puede agotar un planeta que tenga una puntuación de recursos de 2, o bien agotar 2 planetas distintos que contengan una puntuación de recursos de 1 cada uno. También se puede agotar un planeta que posea más recursos de los necesarios, pero en este caso los recursos sobrantes se pierden. Vamos a por la producción. Un jugador activo puede producir unidades utilizando los puertos espaciales que tengan el sistema activo. Cuando un jugador produce unidades, puede optar por producir cualquiera de las unidades impresas en su hoja de facción, gastando tantos recursos como el coste de la unidad deseada. Cuando se produce una unidad, el jugador coge esa unidad de sus refuerzos y la sitúa en el sistema activo.
Las naves siempre se colocan en la zona de espacio del sistema en el que han sido producidas. Las fuerzas terrestres siempre se colocan en el planeta que contiene el puerto espacial que las ha producido. Si se producen varias unidades simultáneamente, los costes de esas unidades se suman para determinar el coste total. La capacidad producción de cada puerto espacial tiene una puntuación asociada que limita la cantidad de unidades que pueden producir durante este paso. Un jugador no puede producir más unidades que las puntuaciones de producción combinadas de las unidades que tenga en el sistema activo. Si el coste de una unidad va acompañado de 2 iconos, como en el caso de los cazas y la infantería, el jugador recibe 2 unidades por el coste indicado. Cuando se producen dichas unidades, cada unidad individual se cuenta de cara al límite de producción. Cada unidad individual cuenta para el límite. Si un jugador quiere producir una unidad pero no le queda ninguna unidad de ese tipo disponible en sus refuerzos, puede retirar una unidad suya de ese tipo de un sistema que no contenga una de sus fichas de mando y devolverla a sus refuerzos para poder producirla luego. Si un jugador produce una unidad de tipo caza o infantería pero no le queda ninguna en sus refuerzos, puede utilizar en su lugar fichas de caza o infantería del suministro común, ¿vale? Hay unas fichitas, hay unos toquecitos de caza y de infantería por si quieres producir más que las miniaturas que tienes, ¿vale? Estas fichas funcionan del mismo modo que las miniaturas de su tipo, no obstante, deben ir siempre acompañadas de al menos una miniatura de plástico del mismo tipo y de su color, porque si no fueran acompañadas de esta miniatura no se sabría de qué color es. Y quedaría muy feo además. Si los puertos espaciales de un jugador están en el mismo sistema que las naves de otro jugador, estos puertos espaciales están bloqueados. Un puerto espacial bloqueado no puede producir naves, pero sí puede producir fuerzas terrestres, ¿vale? Si tienes en el espacio aéreo hay otro color, pues no puedes meter ahí tus naves después de producirlas, entonces no las puedes producir, ya está. Ejemplo de producción. El jugador Xcha activa su sistema de origen 1. Y pretende, pone la ficha de activación, y pretende producir unidades en el puerto espacial ubicado en Arcontetau, que es el nombre del planeta este de aquí. Su intención es producir un transporte y tantas unidades de infantería como pueda permitirse. Su puerto espacial tiene una puntuación de producción 3, así que puede producir un máximo de 3 unidades. El coste de un transporte es de 3 recursos y para producir 2 unidades de infantería necesita un recurso. 3, ¿dónde está esto? Aquí. Vale, necesita aquí un recurso. Por lo tanto, ha de agotar al menos 4 recursos en total, 3 de aquí y 1 de aquí, para producirlas todas. Y estas son las cartas que agota. Tras haber agotado sus 2 cartas de planeta, aún le falta un recurso, por lo que debe agotar también una mercancía. En la página siguiente se explican por qué. Luego coloca 2 unidades de infantería, aquí las tenemos de infantería, en Arcontetau, en el planeta, y un transporte 5 en la zona de espacio de ese módulo del sistema. Vale, reglas adicionales. Nos hemos quedado aquí con la duda de qué pasa con este recurso. Vale, luego lo resolverán, supongo. Reglas adicionales. En esta sección se explican otras reglas necesarias para jugar una partida introductoria. Cartas de acción. Los jugadores acumularán cartas de acción durante el transcurso de la partida. Estas cartas pueden utilizarse para resolver potentes capacidades de un solo uso. Cada jugador puede tener un máximo de 7 cartas de acción en su mano. Si en algún momento excede ese límite, debe escoger las 7 cartas que desea conservar y descartar las demás. En la parte superior de cada carta de acción se indica el momento en que puede ser utilizada. Cuando se usa una carta de acción, el jugador que la está utilizando debe mostrar la carta, resolver su efecto y luego descartarla. Si en el enunciado de una carta de acción presenta el encabezado acción, debe utilizarse como acción de componente durante un turno del jugador en la fase de acción. Mercancías y exportaciones. Las mercancías son una moneda de cambio universal que los jugadores utilizan para producir unidades o sobornar a otros imperios. Un jugador puede gastar una mercancía como si fuera un punto de recursos o de influencia, ¿vale? Ya hemos resuelto esto. Se puede gastar mercancía como recurso o influencia. Los jugadores también pueden acumular exportaciones. Una exportación representa un producto que está disponible en abundancia dentro del imperio de un jugador. Las exportaciones carecen de valor intrínseco, pero se convierten en mercancías cuando se entregan a otro jugador. Tanto las mercancías como las exportaciones se representan mediante caras opuestas de un mismo tipo de ficha y pueden presentar valores de 1 o de 3. Aquí tenemos la mercancía y aquí tenemos la exportación. Si le das la vuelta, pues es lo mismo, el mismo token, sirve para los dos. A lo largo de la partida, los jugadores pueden reponer sus exportaciones utilizando las capacidades de la carta de estrategia comercio. Cuando un jugador repone sus exportaciones, coge del suministro común tantas fichas de exportación como necesite hasta tener en su poder la cantidad especificada en su hoja de facción. Un jugador no puede tener más exportaciones que esa cifra impresa. Es tu límite de exportaciones. Cuando un jugador entrega una exportación a otro, esa exportación se convierte en una mercancía. El jugador que recibe la exportación debe darle la vuelta a su ficha para dejar boca arriba la cara de mercancía. Es conveniente que los jugadores repongan a menudo sus exportaciones empleando la carta de estrategia comercio y que las intercambien con los demás jugadores en transacciones que beneficien a ambas partes.
A mí, voy a hacer un inciso, esta mecánica me parece brillante porque es lo que obliga a los jugadores a comerciar. Tú tienes aquí unos recursos o unas exportaciones, ¿vale? Que no te sirven absolutamente para nada hasta que no se las das a otro jugador. Y probablemente quieras que el otro jugador te las dé a ti. Esto es lo que fuerza que tengas que negociar. Me parece brillante. Nada, hasta aquí el apunte. Vecinos, transacciones y acuerdos. A medida que los jugadores desplacen sus naves por la galaxia e invadan planetas, sin duda entrarán en contacto con los imperios de otros jugadores. Si bien a menudo esto provoca guerras por el control de planetas y sistemas, no tiene por qué ser así. Dos jugadores con imperios limítrofes pueden negociar pacíficamente sin ningún problema. Si un jugador posee unidades o controla un planeta en un sistema adyacente a otro sistema que contiene una unidad o planeta controlado por otro jugador, vale, se dice que ambos jugadores son vecinos, ¿vale? O sea, si están al lado, sois vecinos. Durante el turno de un jugador activo, este puede negociar una transacción con uno o varios de sus vecinos, incluso durante un combate. Como parte de esta transacción, los jugadores implicados pueden intercambiarse cualquier cantidad de mercancías y exportaciones. Vale, aquí nos dice el jugador rojo es vecino tanto del jugador azul como del jugador que controla a los ex-chao. ¿Vale? Aquí hay tropas, aquí hay una ficha de control. El jugador activo solo puede negociar una vez con cada uno de los vecinos en cada turno. Después de finalizar una transacción en ese turno, ya no podrán llevarse a cabo más transacciones entre los mismos jugadores. Es habitual que los jugadores negocien transacciones que consistan en algo más que un mero intercambio de mercancías. Estas transacciones se denominan acuerdos. Por ejemplo, quizás un jugador activo quiera mover naves a un sistema ocupado por un SDP de otro jugador, momento en el que el primero ofrecería al propietario de ese SDP una mercancía para abstenerse de utilizar la capacidad del cañón espacial de su estructura. Como este efecto puede resolverse inmediatamente, se trata de un acuerdo vinculante. Importante esta frase. Cuando un efecto puede resolverse de manera inmediata, es un acuerdo vinculante. Hay que cumplirlo. Cuando un acuerdo es vinculante, cada jugador debe cumplir su parte del trato. En el ejemplo anterior, si el propietario del SDP acepta el acuerdo y la mercancía que se le ofrece, no podrá disparar con su SDP, ya que de hacerlo estaría incumpliendo su parte. Pero no todos los acuerdos son vinculantes. Por ejemplo, un jugador podría ofrecer a otro una mercancía para que ataque a un tercer jugador en un turno posterior. Dado que ese efecto no puede resolverse de inmediato, se trata de un acuerdo no vinculante. Pese a los términos del acuerdo, el jugador que ha recibido la mercancía no está obligado a cumplirlo y puede respetar o ignorar su parte del acuerdo, si lo desea. Hay chicha buena aquí, ¿eh? Venga, tecnología. Durante el transcurso de la partida, los jugadores desarrollarán nuevos adelantos tecnológicos en forma de cartas de tecnología. Las tecnologías proporcionan a los jugadores potentes capacidades especiales y les permiten mejorar sus unidades. Cada jugador posee un mazo idéntico de cartas de tecnología que pueden examinar en cualquier momento, así como diversas cartas de tecnología exclusivas de su facción que ya apartó a un lado durante la preparación de la partida. O si seguiste mis consejos de dejarle una bolsa a cada jugador con todo, pues ya lo tenía en la bolsa. Existen 4 colores básicos de tecnologías. El color de una tecnología viene indicado por su símbolo verde, rojo, azul o amarillo, que aparece en la esquina inferior derecha de su carta. Los jugadores deben remitirse a esos símbolos cuando investigan nuevas tecnologías. Tecnología biótica, tecnología de guerra, la roja, tecnología de propulsión, azul, tecnología cibernética. La biótica es la verde, que no lo he dicho. Cada jugador empieza la partida con una cantidad inicial de tecnologías que se indican en la cara posterior de su hoja de facción. Además, un jugador puede investigar nuevas tecnologías de su mazo durante el transcurso de la partida. Las tecnologías iniciales y todas las que se investiguen posteriormente han de colocarse boca arriba delante del jugador en su zona de juego. Tras colocar una carta de tecnología boca arriba en la zona de juego de un jugador, se dice que éste las ha desarrollado. Las tecnologías desarrolladas por un jugador permanecen en juego durante el resto de la partida y sus capacidades especiales pueden utilizarse siguiendo las instrucciones de sus cartas. Algunas cartas de tecnología poseen el encabezado Acción en su enunciado de reglas. Estas cartas pueden resolverse llevando a cabo una acción de componente durante la fase de acción. Ciertas cartas de tecnología son mejoras de unidad. Las tecnologías de mejora de unidad se corresponden con una de las unidades impresas en la hoja de facción del jugador. Cuando éste obtiene una tecnología de mejora de unidad, la carta se coloca encima de la unidad correspondiente en su hoja de facción. Las flechas blancas que hay junto a las puntuaciones de atributos en la hoja de facción indican que dichos atributos aumentan si se mejora la unidad. Cuando un jugador mejora una unidad, todas sus unidades de ese tipo, tanto las que están sobre el tablero como las de sus refuerzos, pasan a tener los atributos mostrados en la carta de tecnología de mejora de unidad, ¿vale? Si no, sería imposible llevar la cuenta.
Investigación de tecnologías. Los jugadores obtienen nuevas tecnologías investigando, habitualmente mediante el uso de la carta de estrategia tecnología. Para investigar una tecnología, el jugador debe satisfacer los requisitos que aparecen impresos en la columna de la parte inferior izquierda de la carta de tecnología. Estos requisitos consisten en uno o varios símbolos que se corresponden con los 4 colores básicos de las tecnologías. Algunas tecnologías carecen de requisitos y se pueden investigar sin necesidad de tener desarrollada ninguna tecnología previa. Para satisfacer los requisitos de una tecnología, el jugador debe haber desarrollado una tecnología correspondiente a cada símbolo que aparezca en la columna de requisitos de la tecnología que desea investigar. Por ejemplo, un jugador que tenga desarrolladas 2 tecnologías rojas puede investigar la tecnología roja blindaje de Duranio, ya que presenta 2 símbolos de tecnología roja como requisitos. Requisitos, están aquí, 2, y si tienes 2 símbolos, pues ya la puedes investigar. Hay que desarrollar al menos 2 tecnologías rojas para poder investigar el blindaje de Duranio, puesto que tiene 2 símbolos rojos como requisitos. Después de investigar la tecnología de blindaje de Duranio, esta habrá satisfecho otro requisito de color rojo, tal y como se indica en la esquina inferior derecha de la carta. La próxima vez que ese mismo jugador quiera investigar una tecnología, podrá investigar cualquiera que tenga 3 símbolos rojos como requisitos. A diferencia de las otras tecnologías, las mejoras de unidad pueden tener requisitos que incluyan varios colores diferentes. Además, las tecnologías de mejora de unidad no satisfacen requisitos a la hora de investigar nuevas tecnologías. Especialidades tecnológicas. Algunos planetas proporcionan especialidades tecnológicas. Una especialidad tecnológica supone una ventaja extremadamente valiosa y facilita la investigación de nuevas tecnologías, ¿vale? En el planeta tienes el simbolito, uno de estos 4 simbolitos aquí. Si un jugador controla, aquí arriba a la derecha de la carta del planeta, si un jugador controla un planeta que posee un símbolo de especialidad tecnológica, puede agotar ese planeta cuando investiga una tecnología para ignorar un requisito del tipo indicado por esa especialidad tecnológica. Cuando un jugador investiga una nueva tecnología, puede agotar planetas por sus especialidades tecnológicas o por sus recursos, pero no por ambos, o por una cosa o por la otra. Rasgos planetarios. La mayoría de los planetas que no pertenecen a sistemas de origen poseen un rasgo planetario. Existen 3 tipos de planetas definidos por estos rasgos: culturales, inhóspitos e industriales. Los rasgos planetarios no poseen ningún efecto de juego inherente, pero algunas cartas y capacidades especiales pueden hacer referencia a ellos. Planeta cultural, el azulito este alargado; planeta inhóspito, rojito, un triángulo; y planeta industrial, circulito verde. Capacidades de las unidades. Muchas unidades poseen capacidades especiales que figuran en las hojas de facción y en las cartas de tecnología de mejora de unidad, representadas mediante palabras clave precedidas por un... no sé qué es esto. Un diamante, una estrellita, bueno, como lo quieras ver. A continuación se explican las reglas de estas capacidades. Escudo planetario. Si una unidad posee la capacidad de escudo planetario, el planeta en el que esté situada dicha unidad no es un blanco válido para las capacidades de bombardeo de otras unidades. Escudo planetario protege del bombardeo. Resistencia al daño. Si una unidad posee la capacidad de resistencia al daño, puede resultar dañada para anular un impacto sufrido. La miniatura de una unidad dañada se tumba sobre un lado para indicar su estado, pero por lo demás sigue funcionando exactamente igual que antes. Acorazado no dañado está de pie, acorazado dañado pues está tumbado. Una unidad dañada no puede volver a utilizar su capacidad de resistencia al daño hasta ser reparada durante la fase de estado, o sea, al final de toda la ronda, o por cualquier otro efecto de acción. Vale. Producción. Una unidad que posee la capacidad producción, como por ejemplo un puerto estelar, puede producir nuevas unidades. Esta capacidad siempre va acompañada de un valor numérico que indica el límite máximo de unidades que puede producir. Para más información, consulta el epígrafe producción en la página 16. Muy bien. Capacidades ofensivas. Las siguientes capacidades requieren que un jugador tire un dado para determinar si las unidades de otro jugador sufren impactos o no. Artillería anticazas, bombardeo, cañón espacial. Estas capacidades siempre aparecen seguidas de un valor numérico que determina el resultado mínimo necesario en el dado para generar un impacto. Por ejemplo, bombardeo 5 significa que el jugador debe lanzar un solo dado y sacar 5 o más para generar un impacto. Algunas de estas capacidades representan un segundo valor numérico entre paréntesis. Este segundo número indica la cantidad de dados que ha de lanzar el jugador. Por ejemplo, cuando un jugador utiliza la capacidad cuyo enunciado dice cañón espacial 5 entre paréntesis por 3, debe lanzar 3 dados y causará un impacto por cada dado que arroje con un resultado de 5 o más. Cada dado que arroje un 5 más. Si una capacidad que requiera lanzar dados no especifica ninguna cantidad entre paréntesis, solamente se tirará un dado. Los impactos causados
causados mediante estas capacidades se asignan inmediatamente. Cuando se obtiene un impacto contra las unidades de un jugador, este debe destruir una de sus unidades a su elección. Cada una de estas capacidades se utilizan en un momento distinto y pueden impactar en diferentes tipos de unidades, tal y como se describe en cada caso, ¿vale? Artillería anticazas. Esta capacidad se utiliza durante el paso de artillería anticazas, obvio, de la primera ronda de combate espacial. Los impactos generados solo pueden asignarse a cazas. Obvio. Bombardeo. Esta capacidad se utiliza durante el paso bombardeo de la invasión. Los impactos generados son asignados por el jugador bombardeado y solo a las fuerzas terrestres del planeta que ha sido bombardeado. Si hay varios planetas en el sistema, antes de lanzar los dados, el jugador activo debe elegir cuáles de sus unidades presentes en ese sistema están realizando el bombardeo y cuáles son los planetas bombardeados. Cañón espacial. Esta capacidad puede utilizarse en dos momentos distintos. Después del paso a movimiento de una acción táctica, todos los jugadores pueden usar las capacidades de cañón espacial de las unidades que tengan en el sistema activo. El jugador cuyas unidades son el blanco de esta capacidad debe asignar esos impactos a las naves que tenga en ese sistema. Y la otra opción es durante el paso de defensa con cañones espaciales de una invasión. El jugador que controla el planeta invadido puede utilizar la capacidad cañón espacial de las unidades que tenga en ese sistema. El jugador invasor debe asignar esos impactos a las fuerzas terrestres que estén invadiendo el planeta. Consejo Galáctico. Esta sección contiene reglas concernientes a la fase de Consejo Galáctico, que se añade a la partida cuando un jugador toma el control de Mechatol Rex. La fase de Consejo Galáctico implica negociaciones intensas y maniobras políticas. Los custodios de Mechatol Rex. El indicador de custodios representa a los cuidadores que velan por Mechatol Rex hasta que una de las grandes razas pueda ocupar el trono. Es este circulito que se pone encima de Mechatol Rex y que lleva un 6 porque necesitas 6 recursos, que te lo diré ahora. Los jugadores pueden mover unidades con total libertad al sistema de Mechatol Rex, pero no pueden desplegar fuerzas terrestres en el planeta mientras el indicador de custodios esté presente en él. Para retirar este indicador, el jugador activo debe gastar 6 puntos de influencia inmediatamente antes de desplegar fuerzas terrestres en el planeta. Si el jugador activo no puede gastar esos 6 recursos de influencia, las fuerzas terrestres no podrán aterrizar en el planeta. Cuando un jugador retira el indicador de custodios, lo sitúa en su zona de juego y gana un punto de victoria. Dado que a partir de ese momento el Consejo Galáctico ya puede reunirse en Mechatol Rex, se añade la fase de Consejo Galáctico al final de la secuencia de fases de cada ronda de juego, incluida la ronda en la que se ha tomado el control de Mechatol Rex. Fase de Consejo Galáctico. Una vez añadida la fase de Consejo Galáctico a la partida, el Consejo Galáctico planteará votaciones sobre asuntos que afectan a toda la galaxia. Estos asuntos se representan mediante las cartas de Consejo Galáctico. Cada carta de Consejo Galáctico posee un enunciado de texto que incluye diversas resoluciones posibles. Cada una de estas resoluciones afectará al estado de la partida y los jugadores deberán votar cuál de ellas prefieren que se aplique. Para resolver la fase de Consejo Galáctico, los jugadores han de completar los siguientes pasos en el orden indicado. 1. Primera carta de Consejo Galáctico. Dentro de esta primera carta, mostrar la carta de Consejo Galáctico, votar, aplicar la resolución. 2. Segunda carta de Consejo Galáctico. Lo mismo, mostrar la carta de Consejo Galáctico, votar, aplicar las resoluciones. Y 3. Preparar los planetas. Después de haber hecho esto, se preparan los planetas. Se le da la vuelta por el lado coloreado, no el blanco y negro. 1. Primera carta de Consejo Galáctico. Para resolver una carta de Consejo Galáctico, los jugadores deben completar estos pasos. 1. Mostrar la carta de Consejo Galáctico. Un segundito. Primera carta del Consejo Galáctico. Para resolver una carta de Consejo Galáctico, los jugadores deben completar estos pasos. 1. Mostrar la carta de Consejo Galáctico. El portavoz roba una carta de Consejo Galáctico de la parte superior del mazo y la lee en voz alta a todos los jugadores, incluidas las posibles resoluciones. 2. Votar. Empezando por el jugador que está sentado a la izquierda del portavoz y procediendo en sentido horario, cada jugador presenta sus votos a favor de una única resolución. Cuando llega el turno de un jugador para votar, puede agotar cualquier cantidad de sus planetas. Cada uno de los planetas agotados contribuye con tantos votos como su puntuación de influencia. Resoluciones. Las resoluciones que puede votar un jugador dependen del tipo de carta de Consejo Galáctico. A favor o en contra. El jugador vota a favor o en contra de la carta de Consejo Galáctico. La carta tendrá distintos efectos en función de la resolución más votada. Segundo tipo de resolución, elegir un jugador. El jugador vota por un jugador de su elección. Se puede votar a sí mismo. Tercera resolución, elegir un planeta. El jugador vota por un planeta de su elección. Ese planeta debe estar controlado por un jugador, a menos que se especifique lo contrario en la carta de Consejo Galáctico. Al presentar estos votos, ha de anunciarse en voz alta la resolución por la cual se desea votar. Por ejemplo, un jugador podría decir, voy a presentar 3 votos para elegir al jugador de Hakan. O quizá doy 3 votos en contra de esta medida del Consejo Galáctico.
Un jugador solamente puede votar a favor de una resolución por cada carta de Consejo Galáctico. Así, no está permitido votar por dos jugadores diferentes. No obstante, sí está permitido abstenerse de votar por completo. Transacciones. Durante cada votación, los jugadores tienen plena libertad para negociar transacciones con los demás jugadores, incluso aunque no sean vecinos. Cada jugador puede negociar un máximo de una transacción con cada uno de los demás jugadores mientras se resuelve la votación de cada carta de Consejo Galáctico. A menudo, esto se hace para convencer a otros jugadores de que voten por determinadas resoluciones, ofreciendo a cambio mercancías o favores posteriores. Aplicar la resolución. Se lleva a cabo un recuento de votos y se aplica la resolución que haya recibido más votos. Cada carta de Consejo Galáctico pertenece a uno de estos dos tipos, una directiva o una ley. Directivas. Cuando se vota por una directiva, los jugadores deben aplicar la resolución que haya recibido más votos y luego descartar inmediatamente la carta de Consejo Galáctico. Leyes. Cuando se vota por una ley, si la resolución más votada ha sido a favor o si la ley requiere una elección, su efecto permanece en vigor durante el resto de la partida. Los jugadores aplican la resolución y colocan la carta de Consejo Galáctico en la zona de juego común, a menos que se especifique otra cosa en su enunciado. Si la resolución más votada ha sido en contra, los jugadores aplican el efecto que se está resolviendo, el efecto de esta resolución, y luego la carta de Consejo Galáctico se descarta de inmediato. Empates. Si una vez calculado el recuento hay varias resoluciones con el mismo número de votos recibidos, el portavoz decide cuál de ellas se aplica. Punto número 2. Segunda carta de Consejo Galáctico. Los jugadores resuelven una segunda carta de Consejo Galáctico repitiendo el procedimiento anterior desde el paso 1, primera carta de Consejo Galáctico, pues todo esto otra vez. 3. Preparar los planetas. Cada jugador prepara todas sus cartas de planeta. Una vez hecho esto, finaliza la fase de Consejo Galáctico y los jugadores comienzan una nueva ronda de juego empezando por la fase de estrategia. Y aquí dice, no sigas leyendo. Bueno, creo que voy a seguir leyendo este trocito aquí, pero bueno. Llegado a este punto ya conocéis todas las reglas necesarias para jugar una partida introductoria. Conforme os surjan dudas durante esta partida podéis esclarecerlas buscando el apartado correspondiente en la guía de referencias, en vez de consultar este cuaderno de Aprende a jugar. Los jugadores que ya estén familiarizados con las mecánicas del juego deberían aplicar las reglas de las páginas siguientes referidas a la preparación completa de una partida y al uso de las cartas de favor. Pax Magnifica, Velum Gloriosum. Reglas avanzadas. Cuando los jugadores hayan terminado su primera partida deberían implementar las reglas avanzadas que se describen en esta sección. Preparación completa. Este cuaderno presenta una mecánica simplificada para preparar una partida introductoria que permita a los jugadores principiantes familiarizarse con las reglas. Para preparar una partida convencional, los jugadores disponen de una mayor variedad de facciones entre las que elegir. Muchas de ellas son más complejas que las sugeridas para la partida de introducción. En la partida de introducción solo había las 6 básicas, ¿vale? Que son las que salen en la portada, pero hay más, hay 17. Durante los preparativos de la partida, en vez de utilizar un tablero de diseño fijo, se reparte a cada jugador un conjunto de módulos de sistema para crear la galaxia. No es el mapa fijo, sino que se va construyendo, es como una fase previa. Las reglas completas para esta preparación se pueden encontrar en la sección Preparación completa de una partida, en la página 2 de la guía de referencia. Además, cuando se prepara la partida, los jugadores reciben favores, un tipo de cartas que se pueden utilizar para facilitar las negociaciones con otros jugadores. Por último, si los jugadores desean prolongar sus partidas, pueden utilizar la otra cara del marcador de puntos de victoria que abarca 14 casillas en lugar de 10. Por si 8 horas te parecen poco, pues puedes alargar más. Fantástico. Cartas de favor. Cada jugador empieza la partida con 5 cartas de favor, 4 de su mismo color y una específica de su facción. Las cartas de favor ayudan a los jugadores a negociar unos con otros estableciendo compromisos vigentes e ineludibles entre ellos. Estas cartas son muy guapas y favorecen esto, que el traducir mecánicamente los acuerdos entre jugadores. Un jugador puede ofrecer un favor a otro como parte de una transacción. Cada carta de favor contiene un enunciado que describe su efecto e indica cuándo puede resolverse. Un jugador no puede resolver sus propias cartas de favor, pero sí las ajenas que haya recibido como parte de una transacción. Cuando un jugador resuelve un favor, debe mostrar la carta y aplicar su efecto. Aunque algunos favores permanecen en vigor aún después de resolverse, normalmente se devuelven a su propietario original para que pueda volver a ofrecerlos como parte de una futura transacción. Cuando un jugador ofrece un favor a otro como parte de una transacción, el primero puede permitir al segundo que lea la carta si así lo desea. En cada transacción únicamente se puede entregar una sola carta de favor. También pueden intercambiarse favores recibidos de otros jugadores. Ojo, favores de otros jugadores. Para esto no se requiere el permiso de los propietarios originales. Muy bien, bueno, y esto ya no lo voy a leer porque esto es la preparación de la partida en función del número de jugadores. Partida de 3 jugadores con 3 puntos de salida, de 4 jugadores, 5 jugadores y 6 jugadores. Y aquí al final del manual tenemos una referencia rápida de juego.
que esto sí que lo voy a leer, porque me parece interesante y es como un resumen de todo lo que hemos visto. Y además me sobran 5 minutillos. Referencia rápida. Secuencia de la ronda de juego. 1. Fase de estrategia. Los jugadores eligen cartas de estrategia empezando por el portavoz y continuando en sentido horario. 2. Fase de acción. Los jugadores resuelven turnos siguiendo el orden de iniciativa, repitiendo esta secuencia hasta que todos los jugadores hayan pasado. 3. Fase de estado. Los jugadores llevan a cabo pasos de mantenimiento en preparación para la siguiente ronda de juego. Se quitan los tokens y todo eso. Fase de Consejo Galáctico. Los jugadores roban y resuelven 2 cartas de Consejo Galáctico. Vale. Acciones, hay 3, que es el paso este 2. Acciones, hay 3 tipos de acciones que los jugadores pueden utilizar, pueden realizar durante la fase de acción. Acción estratégica, un jugador resuelve la capacidad principal de la carta de estrategia que ha escogido, después los demás jugadores resuelven la capacidad secundaria de esa carta. 2. Acción de componente, un jugador puede llevar a cabo una acción proporcionada por su hoja de facción, una tecnología o una carta de acción. Acción táctica. Un jugador puede realizar una acción táctica gastando una ficha de mando de su reserva de táctica. Para ello debe completar los siguientes pasos. 1. Activación, poner la ficha. 2. Movimiento, mover naves y ataque, resolver el ataque con cañones espaciales. 3. Combate, artillería anticazas, anunciar la retirada, efectuar las tiradas de combate, asignar impactos y retirada. Aquí se efectúa la retirada. 4. Invasión hacia el planeta, bombardeo, desplegar fuerzas terrestres, defensa con cañones espaciales, combate terrestre, establecer control. Y 5. Producción, producir lo que sea. Fase de estado. 1. Anotarse puntos por objetivos. 1 público y 1 privado, máximo. 2. Mostrar un objetivo público. 3. Robar cartas de acción. 4. Retirar las fichas de mando. 5. Recibir y reasignar fichas de mando. 6. Preparar las cartas. 7. Reparar las unidades. 8. Devolver las cartas de estrategia. Rasgos planetarios, el cultural, el inhóspito y el industrial. Reglas que suelen pasarse por alto. La fase de Consejo Galáctico no se resuelve hasta que algún jugador retire el indicador de custodios de Megatol Rex. Los jugadores no pueden pasar su turno durante la fase de acción hasta haber llevado a cabo una acción estratégica. Cuando se realiza una acción estratégica, los jugadores no pueden usar la capacidad secundaria de sus propias cartas de estrategia. Pueden producirse unidades en un puerto espacial del sistema activo durante la fase de acción, durante una acción táctica, incluso aunque no se hayan movido naves ni invadido planetas. Puedes usar la acción táctica solamente para producir. Las naves solo pueden desembarcar fuerzas terrestres en el sistema activo. Los jugadores pueden exceder la capacidad de transporte de sus naves durante un combate. Los jugadores solamente pueden tener 2 SDPs y un puerto espacial en cada planeta. Las tecnologías de mejora de unidad no satisfacen requisitos tecnológicos. Los jugadores solamente pueden intercambiarse un favor cada uno como parte de una misma transacción. Los jugadores que tienen SDP mejorados en el mismo sistema que un agujero de gusano pueden utilizar las capacidades de cañón espacial de esas unidades para disparar a través del agujero de gusano. Vale. Los jugadores pueden negociar con los favores que les hayan entregado otros jugadores. Ningún jugador puede tener más de 3 objetivos secretos, tanto si ya le han proporcionado puntos como si no. Muy bien, pues hasta aquí la lectura de manual, posiblemente lo más friki que puede existir en el mundo de los juegos de mesa, por lo menos en YouTube. Si has llegado hasta aquí, por favor, déjame un comentario y a ver qué te ha parecido. La verdad es que he disfrutado muchísimo haciendo este vídeo porque me apetecía mucho leerme el manual y de esta manera he conseguido no solamente pues crear un vídeo que te puede servir y que incluso me puede servir a mí en el futuro, sino que además creo que mi nivel de concentración ha sido bastante elevado y me ha servido para entenderlo todo pues muchísimo mejor, porque probablemente si me lo hubiera leído yo solo en voz baja hubiera ido más lento y no hubiera entendido tanto. Así que ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Esto de grabar vídeos, la verdad que me está gustando mucho. Nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que hayas disfrutado mucho. Soy Jan, suscríbete si no estás suscrito. Si has llegado hasta aquí seguro que estás suscrito. Así que gracias por estar suscrito. Nos vemos. Hasta la vista, que juegues muchísimo.